Hola chicos, somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el tema momento angular del curso de dinámica que está a cargo del ingeniero Juan Víctor Aguirre Mendoza. Esperamos que este video les sea de mucha ayuda. Hola, mi nombre es Cody Cáceres Torrejón. Hablaremos sobre el momento angular de una partícula. El momento angular de una partícula es denotado por la letra L. Su fórmula es de momento angular es el vector posición por el momento lineal, y esto es igual al radio por producto cruz de la masa por la velocidad. El valor de L depende del origen elegido, ya que en él interviene el vector de posición de la partícula relativo al origen. Las unidades del momento angular son kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Para hallar la magnitud del vector angular es masa por velocidad por radio por el seno del ángulo, o también masa por la velocidad por L. Hola, mi nombre es Carlos Arturo Torres Sánchez. Yo les voy a hablar sobre el momento angular de un cuerpo rígido. Consideraremos un sólido de forma arbitraria que rota con velocidad angular con respecto a un eje, que para simplificar consideraremos fijo con respecto a un sistema de referencia inercial, tal y como se muestra en la siguiente figura. Aquí está el sólido que gira en torno alrededor de su eje. Aquí está descompuesto en una partícula con el radio y la velocidad que gira. Cada partícula del sólido describe un movimiento circular con velocidad angular y su momento angular calculado con respecto al origen, y viene dado por la siguiente fórmula. Momento angular es igual al vector posición por la masa por el vector velocidad. El momento angular del sólido con respecto a O es simplemente el momento angular del sistema de partículas, es decir, la suma de los momentos angulares de todas las partículas del sistema. Como veremos a continuación, es más interesante calcular la proyección del momento angular de la partícula sobre el eje de giro, que viene dada por la siguiente fórmula. Momento inercial con respecto al eje Z es igual a momento inercial por el coseno de 90 menos el ángulo es igual al eje inercial por el seno del ángulo es igual al radio por la masa por la velocidad por el seno del ángulo dado. De las figuras anteriores se deduce que el radio de giro de la partícula enésima del sólido y la velocidad inicial de dichas partículas son respectivamente: radio de giro es igual al radio por el seno del ángulo dado, y la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio de giro. Sustituyendo en la ecuación anterior la proyección del momento angular de la partícula enésima sobre el eje de giro, queda momento inercial respecto al eje Z es igual a masa por radio al cuadrado por velocidad angular. La proyección del momento angular del sólido rígido sobre el eje de giro será la suma de las proyecciones de todas las partículas del sólido sobre dicho eje. El momento angular es igual al sumatorio de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular. Finalmente, la proyección del vector momento angular del sólido es: momento angular es igual a la inercia por la velocidad angular. Y cuando un sólido rota con respecto a uno de sus ejes principales de inercia, el vector momento angular del sólido viene dado por la siguiente fórmula. Vector del momento angular es igual a la inercia por el vector de la velocidad angular. Para resolver los ejercicios de momento angular de cuerpos rígidos nos sirven las inercias de los siguientes sólidos: la inercia de un cilindro sólido compacto, la inercia de un anillo hueco, la esfera sólida, la varilla sobre el centro, un cilindro sólido de diámetro central, anillo sobre un diámetro, delgada capa esférica y la varilla sobre un extremo. Mi nombre es Gladibet Camacho Díaz. Hoy les voy a explicar el torque y el momento angular. Para empezar tenemos que saber qué es un torque. Esto es una magnitud vectorial que lo podemos encontrar en los cuerpos que giran y que tienen un eje de rotación, como en ruedas, en puertas y ventanas que pueden girar cuando una fuerza es aplicada a ellas. Aquí tenemos dos imágenes donde claramente se puede ver la relación con la distancia.
cuando la distancia es corta al eje de giro y la fuerza es menor, el torque también será menor. En cambio, cuando la fuerza aplicada es mayor y la distancia también, al eje de giro, el torque también crecerá. Entonces, podemos decir que torque es igual a la fuerza aplicada por el radio por el seno del ángulo. Entonces, ahora que ya sabemos la definición de torque, vamos a encontrar cuál es la relación entre torque y momento angular. Sabemos que la fuerza es igual a la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. A partir de esto, vamos a reemplazar en la fórmula anterior de torque y vamos a encontrar que el torque es igual a la variación del momento lineal con respecto al tiempo por el radio por el seno del ángulo. Siguiente. A partir de la relación anterior, podemos definir el momento angular como momento angular igual al radio por el momento lineal por el seno del ángulo. Y con relación al torque, vamos a encontrar que torque es igual a la variación del momento angular con respecto al tiempo. Hola, mi nombre es Angie Terrones Muñoz. Yo les voy a hablar acerca del subtema conservación del momento angular. Este principio es consecuencia directa de la ecuación sumatoria de torque es igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo, la cual es válida para cualquier sistema de partículas. Si el sistema de partículas es un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje de simetría, entonces el momento angular va a ser igual a la inercia por la velocidad angular en ese mismo eje. Y la inercia viene a ser constante. Si el eje tiene una dirección fija en el espacio, entonces los vectores, tanto de momento angular como de velocidad angular, simplemente van a cambiar de magnitud, más no de dirección. En tal caso, al realizar la integral de esta ecuación, vamos a obtener la ecuación de sumatoria de torque es igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces decimos que si el torque externo que actúa sobre un sistema es igual a 0, el momento angular de dicho sistema siempre va a permanecer constante. Por ejemplo, una bailarina de ballet que gira con los brazos extendidos tiene cierta velocidad angular y su inercia también va a tener un valor. Sin embargo, cuando gira con los brazos cerrados, la inercia de dicho sistema va a disminuir por la distancia a la cual se encuentran sus brazos del centro de rotación. Y por esta razón su velocidad angular va a aumentar. Por ello podemos afirmar que el momento angular de la bailarina siempre se va a mantener constante, ya que el momento angular es igual a la inercia del sistema por la velocidad angular en ese instante. Hola, mi nombre es Richard Portocarrero Yarse y en esta oportunidad voy a exponer sobre las aplicaciones. Una de las aplicaciones sería los sistemas planetarios, los cuales son sistemas de fuerzas centrales. La Tierra experimenta fuerzas atractivas definidas por la ley de gravedad y dirigidas hacia el centro del Sol. Su momento angular el cual se puede decir que su momento angular es constante, como se puede ver acá en la figura mostrada. Otra aplicación sería la de una patinadora, que mientras gira y recoge sus brazos. Al recoger sus brazos, la distribución de masas respecto al eje varía. Toda la masa se concentra más cerca del mismo, por lo que el momento de inercia disminuye. Como observamos acá en la figura 1, al estar abiertos los brazos, el giro va a ser más lento. Y al recoger los brazos, el giro va a ser mucho más rápido. La resolución de problemas del libro Física Universitaria. Empezaríamos con el ejercicio número 10.34, el cual nos dice que una mujer con masa de 50 kilogramos está parada en el borde de un disco grande, con masa de 110 kilogramos y radio de 4 metros, que gira a 0.50 revoluciones alrededor de un eje
que pasa por un centro, el cual nos dice que calcular la magnitud total, el magnitud del momento angular total del sistema mujer-disco. Bueno, hemos procedido a tomar los datos como tal nos dice en el ejercicio, y la fórmula que nos indica es el que la magnitud del momento angular total es igual a la inercia de la mujer más la inercia del disco por la velocidad angular. Bueno, acá las revoluciones por segundo tenemos que pasarlo a radianes, el cual se lo va a 2pi, y el cual nos va a salir esto, pi radianes sobre segundo. Ya. Y acá la inercia de la mujer va a ser igual a la masa de la mujer por el radio al cuadrado más la inercia del disco va a ser igual el peso del disco por el radio al cuadrado, todo esto sobre 2 por la velocidad angular. Bueno, teniendo todos estos datos, pasamos a reemplazar. La masa, la cual nos dice que de la mujer es 50 kilogramos. El radio es de 4 metros, el cual es al cuadrado, más la masa del disco, que es 110 por el radio, que es 4, 110 por el radio, que es 4 al cuadrado, todo esto sobre 2, multiplicado por la velocidad angular, el cual es pi radianes sobre segundo. Ya, una vez tenido esto, se pasa a resolver, el cual nos da que la magnitud angular total es de 5,2779 por 10 al cubo kilogramos metros al cuadrado sobre segundo. Y eso sería la resolución del problema. Ya, bueno, continuando con el ejercicio 10.35, dice, una piedra de 2 kilogramos tiene una velocidad horizontal con una magnitud de 12 metros por segundo, cuando está en el punto P. Bueno, acá te piden hallar el momento angular, su magnitud y su dirección. Y te piden también calcular su rapidez del cambio de la magnitud y la dirección. Bueno, te dan los datos. Primero te dan el peso, la velocidad, que es 12 metros por segundo al cuadrado, y el punto P, que está 8 metros. Ya, te piden primero hallar el momento angular. El momento angular es igual al vector posición por P. P es igual a la masa por la velocidad. La masa es 2 kilogramos, que sería igual a 2 kilogramos por la velocidad, que es 12 metros por segundo al cuadrado por segundo. Esto es igual
a 24, 24 metros por segundo. Ya. Lo de acá reemplazamos para hallar el momento angular. Esto sería igual a la posición respecto a P. Para hallar la posición respecto a P, esta es para hallar la posición respecto a P, esta es la posición respecto a P. Sería 8 por el seno del ángulo, que es 36.9. Ya, ese es R, es la posición respecto a P, que es así. Ya. Siguiendo, sería 8 seno de 36.9 por 24. 24 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, el momento angular es igual a 115 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Ya, al hallar el momento angular, esta es la primera pregunta que te piden. La segunda es la rapidez angular. La rapidez angular es igual a la derivada de L sobre respecto al tiempo. Esto es igual a la fuerza por el radio por el seno del ángulo. Ya. Para hallar la fuerza sería 2 kilogramos por 9.8 por 9 metros por el seno de 53.1. ¿Por qué de 53.1? Porque para hallar ese ángulo tienes que restar 90 menos el ángulo que tienes, 3.1. Ya. El resultado que te da de la rapidez angular, esto es igual a 125 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Ya. Estas son las dos preguntas que te hacen. Continuando con los ejercicios, tenemos este ejercicio que es el 10-38, que dice: una esfera hueca de pared delgada con masa de 12 kilogramos y un diámetro de 48 centímetros gira alrededor de un eje que pasa por su centro. El ángulo en radianes con el que gira en función del tiempo en segundos está dado por θ es igual a t cuadrado más bt cuarta en radianes sobre segundos, donde A tiene el valor numérico de 1.5 y B 1.1. Entonces nos pide calcular cuáles son las unidades de las constantes A y B, y en la pregunta B cuáles son el momento angular de la esfera y cuál es la torca. Ya, para ello ya lo tenemos todo resuelto para explicarles. Entonces nos dan un diámetro de 48 centímetros, convirtiéndolo a metros sería 0.48 centímetros. Ya sabemos que el radio, metros, sabiendo que el radio es la mitad del diámetro, el radio sería 0.24 metros. Las unidades para A y para B van a ser en radianes sobre segundo cuadrado y para B radianes sobre segundos a la cuarta. Para que al final, como sabemos que nos están dando el dato que es el ángulo en radianes sobre segundos. Ese es el motivo. Entonces, para la pregunta B, que nos dan, que nos dicen que hallemos el momento angular en el tiempo 3 segundos, vamos a hacer esto. El momento angular es igual a la inercia por la velocidad angular. La inercia, por dato, tenemos que es la inercia de una esfera hueca es
2/3 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces simplemente vamos a reemplazar y para determinar la velocidad angular se hace la primera derivada de la ecuación que nos están dando, que sería 3t más 4.4t cubo, radianes sobre segundos. Operando con los datos que es la masa 12 kilogramos y 0.24 centímetros de radio, nos da que el momento angular en el tiempo 3 segundos es 58.89 kilogramos metros cuadrados sobre segundo. Y para la pregunta I tenemos que es ¿cuál es la torca neta? La torca neta es igual a la inercia por la aceleración. Igualmente vamos a usar la misma inercia, pero para determinar la aceleración hacemos la segunda derivada del ángulo o la primera derivada de la velocidad angular, que sería 3 más 13.2 t al cuadrado radianes sobre segundos cuadrados. Reemplazando y operando con los datos que nos están dando, el torque nos sale que es 94.81 kilogramos metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Gracias. Continuando con la solución de ejercicios, yo voy a resolver el ejercicio 10.43 del libro Física Universitaria. El enunciado nos dice lo siguiente. Una tornamesa de madera de 120 kilogramos con forma de disco plano tiene 2 metros de radio y gira inicialmente alrededor de un eje vertical que pasa por su centro a 3 radianes sobre segundo. De repente, un paracaidista de 70 kilogramos se posa suavemente sobre la tornamesa en un punto cerca al borde, que está ubicado acá. Nos pide calcular la rapidez angular de la tornamesa después de que el paracaidista se pose en ella. Y también nos pide calcular la energía cinética del sistema antes y después de la llegada del paracaidista. Bueno, este ejercicio trata sobre la conservación del momento angular. Entonces, vamos a trabajar con las siguientes fórmulas. El momento angular inicial va a ser igual al momento angular final. Por la teoría ya estudiada, sabemos que el momento angular es igual a la inercia del sistema por la velocidad angular. Vamos a considerar la inercia del disco como una inercia 1 y su velocidad angular como velocidad angular inicial. Y el momento angular final va a ser igual a la inercia 2, que sería la inercia del disco, más la inercia del paracaidista que se ha posado sobre él, más por la velocidad que nos piden encontrar. Bueno, la inercia de un disco sabemos que es 1/2 de su masa por el radio al cuadrado. El radio acá en este caso viene a ser la distancia hacia el centro de rotación. Y por la velocidad angular inicial. Y la inercia 2 sería 1/2 de la masa del disco, acá también es el disco, por el radio al cuadrado. Y acá se le va a sumar más la masa del paracaidista por la distancia hacia el centro de rotación al cuadrado. Todo esto por la velocidad angular final. Acá vamos a reemplazar simplemente con los datos que tenemos acá. La masa del disco, el radio, la velocidad angular inicial, la masa del paracaidista y con ello vamos a encontrar la velocidad angular final. Entonces sería 1/2 de 120 kilogramos por 2 al cuadrado por 3, que es la velocidad angular inicial, va a ser igual a 1/2 de 120 kilogramos por el radio al cuadrado, más la masa del paracaidista, que son 70 kilogramos por el radio al cuadrado, todo esto por la velocidad angular final. Bueno, operamos y aquí vamos a obtener la inercia del disco va a ser igual a 240, la velocidad angular que es 3, acá se va a obtener 520 por la velocidad angular final. Efectuamos y obtenemos que la velocidad angular final es
1,38 radianes sobre segundo. Esa va a ser la velocidad angular después de que el paracaidista se ha posado sobre el disco. Luego, el inciso B nos pregunta cuál va a ser la energía cinética antes y después de que el paracaidista se ha posado sobre el disco. Bueno, por fórmula sabemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la velocidad angular al cuadrado por la inercia. Para la energía cinética inicial vamos a trabajar con la velocidad angular inicial y con la inercia 1, que es la inercia del disco. Entonces, esto va a ser igual a 1/2 de 3 al cuadrado por la inercia, que es 240. Y la energía cinética después de que se ha posado el paracaidista sobre el disco va a ser 1/2 de la velocidad angular final, que la tenemos acá, 1,38 al cuadrado por la inercia, que es esta, por 520. Bueno, ingresamos esos datos a la calculadora y vamos a obtener que la energía cinética inicial va a ser 1080, como esa energía se va a trabajar en julios, y la energía cinética final es 495 julios. Y con eso hemos dado solución a este ejercicio. Bueno muchachos, yo les voy a continuar explicando otro ejercicio del libro Física Universitario. El ejercicio que les voy a explicar es el ejercicio número 10.37, el cual nos dice: calcule la magnitud del momento angular del segundero de un reloj alrededor de un eje que pasa por el centro de la carátula, si tal manecilla tiene una longitud de 15 centímetros y una masa de 6 gramos. Nos dice que tratemos a la manecilla como una varilla delgada que gira con velocidad angular constante alrededor de un extremo. Nos pide que calculemos la magnitud del momento angular y por deducción se saca que la velocidad angular es 2pi sobre 60 radianes por segundo, ya que este es un reloj que tarda de recorrer 2pi radianes en un minuto, que sería 60 segundos. Para resolver este ejercicio vamos a usar la siguiente fórmula. El momento angular es igual a la inercia del objeto por la velocidad angular. La inercia de este objeto es 1/3 por la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular. Ya no le ponemos que es vectorialmente porque nos piden la magnitud. La masa que nos dice que es 6 gramos, que sería 6 por 10 a la menos 3 kilogramos, ya que tiene que estar en el Sistema Internacional de Unidades, sobre 3. El radio, que es 15 centímetros, pasándolo a metros, sería 15 por 10 a la menos 2, todo esto elevado al cuadrado, por la velocidad angular, que es 2pi sobre 60. Se simplifica, tercia 1, tercia 2. Mitad 1, mitad 30. Mitad con mitad 1, 15. Con este 15 se va. Y al hacer los cálculos en la calculadora nos tendría que dar como respuesta 4,71 24 por 10 a la menos 6 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo.